grabándolo entonces. Creo que ustedes tienen el link para grabar. Grabar la pantalla de la clase. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. ¿Se está grabando? ¿Me pueden decir, por favor? Ok. Bueno, disculpen, estoy posguardia. Soy la doctora Karina del Águila, que, bueno, hemos tenido un retraso en esta teoría, dado que estuve fuera de Perú y no podía conectarme. Entonces, por eso se vio por conveniente empezar el día de hoy esta teoría. Entonces vamos a dar inicio. Sí, voy a detener el video. Me dicen por favor si se ve bien. Voy a compartir presentación. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, doctora, también se pueden apreciar las diapositivas. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces este es un tema muy relevante. Ya han visto ustedes la parte de hemorragias de la primera mitad del embarazo y ahora vamos a hacer una teoría de la hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Vamos a empezar con un poco de estadística. Vemos acá la última estadística del CDC, del Centro de Control de Enfermedades del Perú. Nos vemos acá en 2 ítems que las primeras causas de muerte materna, ustedes saben que se dividen en directa e indirecta. Directas tenemos, sigue siendo en nuestro país y en general en toda Latinoamérica, la hemorragia obstétrica. Y como segundo causa de mortalidad, los trastornos hipertensivos del embarazo. A nivel mundial se invierte esto y los trastornos hipertensivos del embarazo, que también ya han llevado la clase, encabezan la lista, ¿no? Dado que sí han podido ellos cumplir a cabalidad ciertas estrategias sanitarias para disminuir estas causas de hemorragia obstétrica, ya sea a nivel de banco de sangre, a nivel de un control prenatal bajo enfoque de riesgo, dada poder capacitar mejor a sus médicos en técnicas quirúrgicas para resolver problemas de manera rápida, ¿no? Y como causas indirectas saben que hemos atravesado por una pandemia y ha sido la primera causa de muerte materna indirecta a la enfermedad por COVID-19. Ok, entonces, ¿qué es lo que me invita a hacerme esta pregunta? ¿Qué hacer si una gestante de más de 20 semanas presenta sangrado vaginal? Obviamente pongo acá el punto de corte, 20 semanas. ¿Por qué? Porque menos de 20 semanas todavía se considera hemorragia de la primera mitad del embarazo, que ya lo han visto ustedes, ¿no? Y es otro tipo de etiología. Entonces, más de 20 semanas es hemorragia de la segunda mitad. Entonces, normalmente viene una paciente a la emergencia que refiere que está sangrando, algunas refieren que está perdiendo líquido, otras pacientes pueden referir que tienen mucho dolor y ahí viene el diagnóstico diferencial. Es por eso que ustedes tienen que conocer estas 4 patologías que vamos a presentar ahora para que puedan evaluar y según los factores de riesgo puedan determinar qué enfermedad es la que está teniendo la paciente. Entonces, lo primero que debo hacer, tengo que realizar en la emergencia, porque estas pacientes normalmente llegan por emergencia a cualquier hora, tengo que hacer una evaluación rápida del estado general de la paciente y del feto. Una anamnesis muy rápida, enfocándome en factores de riesgos, tratando de identificar la causa de sangrado, hacer una evaluación, el examen físico, ver cómo está, si la paciente está hemodinámicamente estable. Eso es lo primero. Es diferente atender a una paciente que me dice que está sangrando, que viene lote,
que viene por sus propios medios, que me cuenta qué está sucediendo, a atender a una paciente que puede llegar a la unidad de shock trauma, gestante más de 20 semanas, soporosa, que no me da información o que fue encontrada en la vía pública con sangrado genital excesivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es valorar esto de manera rápida. Luego, siempre en obstetricia va a primar la salud materna. La salud fetal lamentablemente pasa a un segundo plano. Siempre nos vamos a enfocar en rescatar, en salvaguardar la vida de la madre. Ya una muerte materna es algo catastrófico. Entonces, obviamente va a ser nuestro mejor arma y va a ser mucho mejor si salvamos a ambos. Pero si tenemos que salvar a alguien, siempre en obstetricia va a ser la mamá. Ok, entonces tengo que identificar primero la causa de sangrado, identificar si la paciente tiene un compromiso hemodinámico o no. Luego ya pasamos a la evolución obstétrica. Viene la altura uterina, cómo veo el tono del útero, cómo lo palpo, si la paciente tiene contracciones o no, y escucho frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Luego tengo que poner un espéculo para definir el origen y la cantidad de sangrado. Acá vemos que es algo importante porque no tengo que hacer tacto vaginal de frente a una paciente hasta determinar o descartar si es una hemorragia por placenta previa. Entonces, si mi paciente me llega sangrando, no voy a agarrar y de frente hacer espéculo. Podría ser que esté frente a una placenta previa total y que le ocasione una hemorragia masiva. Entonces, siempre un espéculo. El estudio ecográfico también es importante tan pronto como sea posible. Descartar el caso de placenta previa. Antes de ello está contraindicado el tacto vaginal. Eso a grandes rasgos estamos hablando, ¿no? Porque ahora vamos a hablar patología por patología. Esto les pongo el cuadro de una paciente que nos llega a emergencia, que es lo primero que debemos hacer. Luego tenemos que identificar la causa. Ese sangrado es de vulva. De repente tiene varices la paciente, de repente tiene una lesión, una úlcera, algo que está sangrando y está manchando su truza y no viene del útero, es de un desgarro, de repente una paciente que tuvo alguna relación sexual reciente y tuvo un desgarro y pensamos nosotros que sangrado es a nivel de útero y en realidad es a nivel de paredes vaginales. De repente la paciente al poner un espéculo, el sangrado proviene de una cervicitis, o sea, de una inflamación a nivel del cuello del útero, de un cáncer de cuello de útero que también sangra, de un pólipo también, y luego una vez descartando esos sangrados que son superficiales y que normalmente no van a comprometer la salud del feto, vamos a descartar si es un sangrado intrauterino, que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Es placenta previa a la que me estoy enfrentando, es un desprendimiento prematuro de placenta, es un DPP, es una rotura uterina, es una rotura de vasa previa, lo vamos a ir viendo. Entonces, dentro de las hemorragias de la segunda mitad, tenemos 4 patologías relevantes: placenta previa, DPP, rotura uterina y rotura de vasa previa. En última instancia, vamos a entrar a casos clínicos que voy a pedir su colaboración para ver si se entendió la clase, ¿sí? Sí se me escucha, ¿verdad, chicos? ¿Están acá? Ok. Empezamos con placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? Es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior. Como ven acá en la imagen, recubre el cérvix o cerca de él, pudiendo llegar a anteponerse delante de la presentación fetal. Entonces, una implantación de la placenta baja en el segmento uterino, en esa zona inferior. Acá vemos un corte macroscópico, ¿no? Ok. Entonces, la placenta previa es la primera causa, dentro de todas las hemorragias, es la primera causa de morbimortalidad materno-fetal y es la más frecuente, ¿ya?
Para esto nosotros es la competencia de ustedes identificar factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo yo tengo que saber para poder decir, esta paciente, como la estoy evaluando, tiene un riesgo elevado de placenta previa? ¿Cuáles son estos? Primero, la gran multiparidad. Pacientes que se embarazan frecuentemente, ya sea que terminen un embarazo o que tengan un legrado, es un riesgo. ¿Por qué? Porque cada embarazo que uno tiene y cada implantación que se da frecuentemente, este óvulo fecundado, va a buscar una parte del útero que esté desprovista de lesiones. Porque cada vez que se implanta un bebé y que nace, una vez implantado, la placenta se forma alrededor de él. Y cuando se expulsa, deja una cicatriz. Eso es el primer embarazo. El segundo embarazo, ¿qué va a buscar? Va a venir el blastocisto, se va a implantar y va a buscar la zona que esté menos llena de cicatrices para que pueda crecer de manera sana. Entonces, así sucesivamente, cada embarazo se va a ir implantando de manera diferente, lo más lejano a la cicatriz. ¿Por qué? Porque va a querer tener una zona que esté limpia, que pueda oxigenarse bien. Entonces, a más hijos, esos cicatrices van quedando frecuentemente en la zona normal que se implantan, que es el cuerpo del útero, y cuando quiere implantarse, ya que ve en el útero tantas cicatrices, va a implantarse en la zona del segmento inferior, que es una zona de implantación patológica. Y entonces, ¿qué va a suceder? La placenta va a crecer alrededor de él y vamos a tener el diagnóstico de placenta previa. Entonces, esa es la causa que por qué en una gran multípara se da la placenta previa. Edad materna avanzada, añosas, más de 35 años es un factor de riesgo. Las pacientes con hábito tabáquico también se liberan radicales libres y causan una hipoxemia a nivel uterino. Entonces la placenta también va a buscar una implantación más baja. Pacientes con antecedente de legrado uterino, pacientes con patología uterina de fondo, miomas, endometriosis, paciente que ya tenía una cesárea previa o miomectomías. Cualquier lesión a nivel uterina me va a llevar a un factor de riesgo. Pacientes que se embarazan cercanamente, ¿no? En periodo intergenésico corto, menos de 18 meses, placentas grandes, que ya es algo genético, y pacientes que tengan tumores uterinos. Esos son los factores de riesgo más relevantes en placenta previa. Entonces vamos a la clínica. ¿Qué es lo característico? El sangrado. Pero es un sangrado, ¿qué tipo? Insidioso, no es un sangrado agudo de frente, es un sangrado indoloro, no duele, es un sangrado continuo y puede tener cantidad variable dependiendo si es una placenta previa total o parcial. La paciente puede llegar en anemia o shock, sobre todo si este sangrado es continuo y abundante. Y el bebé, por la misma localización que les puse acá en la imagen, no va a adoptar la clásica presentación cefálica, porque va a tener acá un impedimento, que es la placenta. Normalmente el bebé va a buscar su comodidad y va a tener una distosia de situación, o sea, va a ser un feto transverso o va a ser un feto empelviano. ¿Ya? Entonces va a haber una situación o presentación anómala. Entonces, característico para que se imaginen un cuadro: paciente en el segundo trimestre de embarazo que está durmiendo, que se levanta y ve sus sábanas manchadas de sangre. No lo percibió porque fue un sangrado indoloro. ¿Y cómo es este sangrado? Rojo, profuso, rojo intenso, ¿ya? Indoloro. O sea, el paciente no lo percibió. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemos dicho, mientras no sepamos qué es lo que está teniendo la paciente, contraindicado el tacto vaginal. ¿Qué debo de hacer en primera instancia en una paciente que me dice que está sangrando? Puedo colocar un espéculo. ¿Qué tengo que descartar? Como les dije en la primera diapositiva,
Si es un pólipo, si es una erosión, si es un cáncer, si es una cervicitis. Si no está viniendo del cuello del útero, sino es un trauma vaginal. Pongo el espéculo y el sangrado viene y está saliendo del orificio cervical externo y es continuo, rojo rutilante, indoloro, yo digo, esto es placenta previa hasta no demostrar lo contrario. Entonces dijimos que el tacto genital vaginal está restringido. ¿Por qué? Porque yo al hacer tacto voy a ocasionar un trauma a nivel de este colchón placentario y lo voy a hacer sangrar más. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico gold estándar será la ecografía. Tiene un 95% de éxito, con una especificidad del más sobre el 98% y una sensibilidad del 87%. Se confirma después de las 32 semanas. Antes de las 32 semanas no existe el diagnóstico de placenta previa, porque la placenta termina de tomar su posición final a las 32 semanas. Si yo hago una ecografía y encuentro placenta baja, que placenta que me está cubriendo el óseo a las 20 semanas, 22 semanas, yo todavía no puedo hacer el diagnóstico de placenta previa porque esta placenta todavía no adoptó su posición final. Puede migrar, puede crecer y colocarse en localización corporal anterior o posterior, que es lo más frecuente. ¿Ya? Entonces, si yo le hago una ecografía a partir de las 32 semanas, yo ya puedo hacer mi diagnóstico. Antes no. ¿Qué va a ayudarnos la ecografía? Determinar la localización exacta de la placenta y es segura pese a que pueda haber un sangrado activo. No voy a lesionar, no voy a traumatizar. Vemos acá esta imagen, vemos que está el cervix y la placenta está ocluyendo de manera total el cuello del útero. Vemos acá una imagen, ¿ya? Esta es una placenta previa parcial en una gestante de 32 semanas que está en dilatación, ¿no? Que está en una dilatación de 3 a 4, por eso el cuello está abierto. Le pongo un espéculo y encuentro la placenta arriba y las membranas también protruyendo. Esta es una placenta previa parcial, ¿no? No está obstruyendo todo porque se está manifestando y se está mostrando las membranas. Entonces, la placenta previa se clasifica en 4 tipos: de inserción baja, marginal, parcial o total, ¿no? El diagnóstico se hace por ecografía. Aquí vemos una placenta de inserción baja. Vemos acá, este borde rosado es la placenta. Entonces, cuando yo hago mi ultrasonografía, que en placenta previa lo mejor es que sea un ultrasonido intravaginal con el endocavitario, no por arriba, sino por abajo, transvaginal, y yo puedo ver hasta dónde está llegando mi borde placentario. Si mi borde placentario está 2 centímetros arriba del orificio cervical interno, como ven en la ecografía acá, yo digo de 12, si está de 2 a 5 centímetros, es una placenta de inserción baja. Lo normal es que desde que el orificio hasta que la placenta esté en la localización sea mayor a 5 centímetros del óseo. Eso es lo normal. Si esta placenta está entre 2 a 5, pero más de 2 centímetros, es una placenta de inserción baja. Si es una placenta que está entre 0 y 2 centímetros del óseo, hablo que es una placenta marginal. De 0 a 2 centímetros del óseo, o sea, no lo tapa. Está de 0 a 2 centímetros, es una placenta previa tipo marginal. Placenta oclusiva parcial. Llega al orificio, lo cubre, pero no en su totalidad. Es una oclusiva parcial. Vamos acá, el rosado es la placenta. Y oclusiva total recubre todo el orificio cervical interno. Hace lo que se llama un overlap.
¿ya? Encima de todo el orificio. Entonces, vemos acá, total, cubre todo el orificio, parcial, cubre el orificio, pero no en su totalidad, marginal, entre 0 a 2 centímetros, y inserción baja entre 2 a 5 centímetros, ¿ya? Esa clasificación sí o sí tienen que saberla. No pueden dejar de conocerla y de aprenderla. Ok. Entonces el tratamiento lo he dividido así porque está condicionado por varios factores. Primero, el tratamiento va a estar condicionado en primera instancia por la severidad del sangrado. Es diferente, como les digo, recibir a una paciente en unidad de shock trauma con un sangrado masivo a recibir a una paciente que tiene sangrado tipo spotting vaginal poco a poco. Está condicionado también a la edad gestacional. Es diferente tratar una placenta previa total que ya está a término, que puedo terminar el embarazo más de 37 semanas, a una placenta previa total que es un bebé todavía lejos del término, ¿no? El tratamiento debe estar orientado a prevenir el shock hipovolémico. O sea, ¿qué debería de hacer? Paciente reposo absoluto, paciente abstinencia sexual, para evitar que esos esfuerzos que haga al caminar o al pararse, echarse, pueda desencadenar más sangrado. Entonces lo prevengo haciendo un reposo absoluto. Prevenir el parto pretérmino. ¿Qué hacer? Si es una placenta previa, que es un sangrado mínimo, pero que eso me está ocasionando contracciones, ¿qué debería hacer? Tocolizar hasta que por lo menos el pulmón esté maduro por 48 horas, ¿no? Con su corticoide. Y mejorar las condiciones para el feto. ¿Por qué? Porque es diferente yo hacer mi diagnóstico de placenta previa total en el Hospital 2 de Mayo, en el Hospital Rebagliati, que sé que la voy a internar a mi paciente, va a estar en hospitalización, tengo incubadora, hacer mi diagnóstico de placenta previa total, lejos, donde estoy haciendo mi serum, en Chumbivilcas, donde me queda a 6 horas el primer establecimiento de salud con hospitalización y que pueden llevar o pueden tratar a esta paciente. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Si estoy en un lugar lejano, tengo que tratar en lo posible de referir a mi paciente hasta que llegue a un lugar donde tenga mejor condición para la recepción del feto. Vigilar la actividad uterina del dolor y del sangrado vaginal, ¿no? Por eso les dije, reposo, tocólisis si es necesario, porque ese sangrado a la paciente la va a empezar a irritar, va a empezar a irritarse el útero. Tocolizar hasta que por lo menos el pulmón esté maduro. Obviamente no tocolizo un sangrado masivo. Si es un sangrado masivo, tengo que terminar el embarazo. ¿Qué hago en ese interín mientras vigilo el feto, la actividad uterina y el sangrado? Tengo que tomar mis muestras para depósito de sangre, saber qué grupo sanguíneo y factor es la mamá, si tengo que transfundir, transfundo, si me tengo que ir a banco de sangre, decir a sus familiares que donen sangre porque es una paciente que va a sangrar en el interín del parto o de la cesárea, que es lo más frecuente en una placenta previa, tiene que tener ya su depósito de sangre. ¿Ok? Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa tiene que ser hospitalizada. Tengo que tener un monitoreo constante de signos vitales y frecuencia cardíaca fetal en forma continua. Ojo que esto no quiere decir que mi paciente que mancha unas gotitas y que recién tiene 25 semanas la voy a hospitalizar por 15 semanas más hasta que dé a luz. Ha habido casos que hay pacientes que se tienen que quedar hospitalizadas 3 meses, pero la mayoría de los casos es una placenta previa que sangra mínimo, que se le pide a la paciente que haga reposo en casa absoluto, que identifique los signos de alarma, que tenga un plan de contingencia, que si se presenta un sangrado mayor a lo habitual que está teniendo, de repente que son microsangrados, que mancha un poquito la truza, pueda tener la logística de llegar de manera inmediata al hospital. De llegar de manera inmediata al hospital. Ok. El tratamiento entonces,
¿Puede ser parto vaginal? Sí puede ser. ¿En qué tipo de placentas previas? En la placenta previa tipo marginal y de inserción baja. Solo en esos dos tipos, no las que son oclusivas. Pero tiene una tasa de éxito de hasta un 69% solamente. Podemos dar un chance de parto vaginal porque obviamente la cabeza, la placenta no está cubriendo el orificio, el bebé podría hacer sus movimientos cardinales de manera adecuada y poder salir. Pero obviamente es un parto que tiene que estar monitorizado 100%, porque no vaya a ser que se presente un sangrado masivo y tenga que entrar a sala de operaciones y pueda afectar la frecuencia cardíaca fetal. Cesárea, y parto vaginal, obviamente si el bienestar materno fetal lo permite, ¿no? Cesárea en casos de placenta previa total y parcial y debe ser una cesárea electiva programada a las 38 semanas, ¿ya? A las 38 semanas. ¿Por qué no después? Porque después tiene gran posibilidad de que arranque trabajo de parto, que empiece contracciones y al tener esas contracciones va a querer dilatar la paciente. Y al dilatar, ¿qué va a suceder? Va a sangrar la placenta previa. Entonces, una cirugía electiva programada. Y cesárea y histerectomía va a depender de la cantidad del sangrado y si se controla o no la hemorragia. También en casos de acretismo placentario, que es una patología frecuente o es una patología que puede presentarse en pacientes con placenta previa, ¿ya? Entonces, el acretismo placentario no es parte del sílabus, pero sí lo tienen que conocer. ¿Qué es? Es una inserción anormal de la placenta, total o parcial, con ausencia de deciduo basal. Entre el útero y la placenta se forma una membrana. Esta membrana se empieza a formar a partir de las 12 semanas, que es la conocida como la membrana de Nitabuch, ¿ya? Esta membrana de Nitabuch o también deciduo basal tiene que estar íntegra. ¿Qué va a suceder? Va a ocasionar una separación entre las paredes del útero y la inserción placentaria. Para que se pueda dar el alumbramiento, la placenta pueda deslizarse y pueda salir de manera habitual. ¿Qué pasa si esta membrana de Nitabuch tiene alguna imperfección? Empiezan los problemas de acretismo, la inserción anormal. ¿Y qué tipos de acretismo placentario hay? El acretismo, incretismo y percretismo. Acretismo, la placenta se inserta a nivel de miometrio, mas no lo penetra. En el incretismo se inserta en las paredes del miometrio y lo penetra, como ven acá en la imagen. Y en el percretismo inserta las paredes del miometrio, lo penetra y va más allá. Y puede pegarse a la vejiga, puede pegarse a los intestinos. Y este es por una inserción anormal. ¿Qué factores de riesgo o qué pacientes me pueden tener esta alteración de la deciduo basal o membrana de Nitabuch? Pacientes con cesáreas previas, no solo cesáreas, sino pacientes que han tenido miomectomías o alguna cirugía uterina por alguna malformación mulleriana. Paciente que curse una gestación actual con placenta previa y que sea cesárea anterior. Paciente que yo vea en mi control prenatal y me digan, sí, doctora, tengo una cesárea y actualmente tengo mi diagnóstico de placenta previa. Ojo, me está diciendo que esta paciente tiene un alto riesgo de acretismo placentario. ¿Ya? Más aún, se va a duplicar o triplicar este riesgo de acretismo mientras más cesáreas haya tenido la paciente. Es diferente que me venga una paciente a mi control con una sola cesárea y que tenga una placenta previa total a que me venga una paciente con 4 cesáreas anteriores más placenta previa total. El riesgo se va a triplicar o cuadruplicar dependiendo también de las cesáreas. ¿Y cuándo lo voy a diagnosticar? Puedo hacer el diagnóstico bajo ecografía,
Ya cuando yo diagnostico que mi paciente tenga estos factores de riesgo que le estoy diciendo, o si no lo pude diagnosticar por ecografía, porque tiene que hacerlo un personal capacitado, cuando sucede el alumbramiento, no sale la placenta. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos si no estoy utilizando oxitóxicos, o más de 15 minutos si estoy utilizando oxitóxicos. Entonces, al momento de yo jalar, hacer la tracción como la maniobra de Baran-Andrews, para extraer mi placenta, no se desprende. No se desprende. Entonces, es un acretismo placentario. Y al no desprenderse y de repente yo desconocer esta patología y forzar esto de extraer la placenta, la paciente se va a desangrar. Y el tratamiento único del acretismo es histerectomía. No hay otra manera de tratar. Lo importante es hacer el diagnóstico precoz bajo mis factores de riesgo que ya les estoy diciendo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dice la COG en la revista del 2020? Abstinencia sexual una vez realizado el diagnóstico a partir de las 32 semanas, dijimos que es el punto de corte. Medir la longitud cervical en pacientes que ya tengan el diagnóstico de placenta previa en sus controles prenatales, como lo mido bajo ecografía. ¿Qué nos dice esta revisión? Que menos de 3 centímetros va a haber más riesgo de hemorragia y parto prematuro en pacientes con placenta previa total o parcial. Y tengo que hacer la prevención de la anemia materna que va a sangrar y que puede hacerme una anemia fetal. Muy bien. Eso con respecto a los puntos y los tópicos más importantes de placenta previa. ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente punto? ¿Alguien le quedó alguna duda o quiere que repita algo? Chicos, ¿me escuchan? Doctora, una pregunta. Dime. ¿La placenta previa oclusiva es de 0 a 2 o de 0 solamente? De 0. De 0 a 2 es la marginal. Ah, ok. No. Cuando es de 0 a menos 2, digamos, o cuando ya pasó el OSI. Cuando ya recubrió el OSI, pero no en su totalidad, es oclusiva parcial. Marginal es que llega al borde del OSI, pero no lo traspasa y está a menos de 2 centímetros del OSI. Ese es marginal. Y de 2 a 5 centímetros es de inserción baja. Ah, ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Al último vamos a hacer una revisión con algunas preguntas de casos clínicos. Ok, continuamos entonces. Pasamos a la segunda en orden de frecuencia que causa hemorragias de la segunda mitad, que es el famoso DPP, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué es? Es la separación parcial o total de la placenta que está normalmente insertada en la cavidad uterina, que ocurre después de la semana 20 o 22 de la gestación y antes del tercer periodo del parto. Ustedes saben que los periodos del parto son 4, el primer periodo es de dilatación, el segundo es de expulsión y el tercero de alumbramiento. O sea, antes del periodo de alumbramiento se debe desprender. ¿En qué periodo? ¿En el primero o en el segundo? Puede ser que la paciente haya estado de lo más normal y que durante el expulsivo se produzca este DPP. Es importante saberlo. Es una de las complicaciones más graves en la práctica obstétrica, con un mal pronóstico e incremento de la mortalidad materno-fetal. ¿Qué factores de riesgo? Ustedes enfóquense en factores de riesgo. Son estudiantes de pregrado, tienen que identificarlos en la placenta previa, en la basa previa, en el DPP y en la rotura uterina. El factor de riesgo número 1 a la cabeza, hipertensión, preeclampsia. Paciente con preeclampsia, una de las complicaciones que puede hacer a la cabeza fetal es DPP. Paciente que rompa bolsas de manera rápida, sobre todo si es un polidramnios,
o si rompo, yo hago un ramo, una ruptura artificial en una paciente con muy buenas contracciones, harto líquido, la misma presión que causamos a nivel uterino puede ocasionar una placenta, un desprendimiento prematuro de placenta. Los partos prematuros también es un factor de riesgo, pacientes también con hábito tabáquico, pacientes consumidores de cocaína o algún estupefaciente, pacientes con desprendimiento traumático, un golpe que haya recibido, un choque, un accidente de tránsito, una caída que se haya golpeado directamente a nivel del abdomen, pacientes portadoras de miomas, pacientes portadoras de alguna trombofilia o discasia sanguínea. O pacientes que ya haya tenido en su anterior embarazo, que te diga, ¿sabes qué? Yo tuve en mi anterior embarazo parto, un desprendimiento prematuro. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo más relevantes. Disculpen que estoy un poco agripada. Entonces, acá nos dice, la clínica es el comienzo, como es la clínica, comienzo brusco, no es como la placenta previa, que es un comienzo insidioso. Es brusco esto y es un dolor permanente. O sea, es un sangrado vaginal doloroso. ¿Por qué? Porque hay un útero hipertónico. Útero hipertónico se llama eso. Y hay un sangrado vaginal rojo oscuro, a diferencia de la placenta previa. ¿Cuál es la tríada clásica entonces? Sangrado rojo oscuro, dolor abdominal, paciente muy adolorida, hipertonía uterina. Hipertonía uterina. 80% sangrado, 67% dolor, anormalidades en el tono un 34% y esto causa obviamente un compromiso fetal, un distrés fetal. Sobre todo si no es diagnosticado a tiempo, como el famoso DPP oculto. ¿Qué sucede? Llegan pacientes al hospital, a la clínica, al control prenatal que te dicen, doctora, tengo demasiado dolor, siento que se me pone muy dura la barriga y me duele demasiado. ¿Tu bebé se mueve? Sí, sí se mueve. Le hago una exploración, pongo el espéculo, no hay dilatación, no hay sangrado. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Puede estar sucediendo de que la hemorragia se esté ocultando, que se esté desprendiendo la placenta sin ser evidente a nivel del tacto vaginal. Lo normal es que pase, se desprenda ahí y que el bebé sangre la placenta y yo lo determine. Pero hay un porcentaje que tiene la clínica de dolor, de útero hipertónico, de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, paciente muy quejumbrosa y que no sangre. Y no por eso voy a decir no es placenta, no es DPP. Puede ser un DPP oculto, ¿ya? Tenemos la clasificación, así como tenemos la clasificación ecográfica en la placenta previa, acá tenemos la clasificación ya clínica, la clasificación de Cher y de Page. No son muy utilizadas en realidad, pero sí tienen que conocerla ustedes, ¿ya? La clasificación de Cher y Page. Empezamos con la de Cher, es con relación al grado de sangrado que tenga la paciente. Tenemos grado leve, moderado y severo. Leve y un hematoma retroplacentario o hemorragia escasa o ausente, menos de 150 mililitros y no hay riesgo fetal, no hay compromiso a nivel fetal. Moderado, cuando hay un sangrado entre 150 a 500 mililitros, hay metrorragia de parto, o sea, hay sangrado rojo oscuro, hay alteración en la frecuencia cardíaca fetal, hay inestabilidad hemodinámica materna y se asocia a una mortalidad perinatal elevada. Y el grado 3 ya es una muerte natal confirmada, es un sangrado masivo, más de 500 mililitros con gran compromiso materno que puede llevar
a una insuficiencia renal aguda y a una coagulación intravascular diseminada. Esta es la clasificación de Sher por grados, leve, moderado a severo. Como les digo, esto es pregunta de examen. O sea, no es que se pregunte frecuentemente en la práctica médica, pero sí es parte de las definiciones. Y en la clasificación de Peig tenemos también que lo califica según la clínica, ¿no? Grado 0, 1, 2 y 3. También el más intenso es el grado 3, cuando hay una metrorragia muy intensa, tono uterino muy hipertónico, tetánico, como el tétanos, así se queda contraído, doloroso. Hay un shock grave. En un grado 3 de Peig hay una muerte fetal, puede haber un C y D. Y el aspecto uterino es un útero de Cuvelier, que ahora vamos a ver cómo está, ¿no? Muy bien, eso con respecto a la clasificación de Sher y Peig. Acá vemos unas imágenes, cómo es la normal anatomía de una inserción placentaria adecuada a nivel del útero. Vemos acá los vasos, las arterias espirales, las arterias arcuatas que llevan la sangre oxigenada, etc. ¿Qué sucede cuando hay un desprendimiento de placenta? Se forma un hematoma, una hemorragia y ya no hay paso en la circulación. Ya viene sin oxígeno. Por eso el bebé se muere, porque la placenta recibe el oxígeno. El bebé recibe el oxígeno de la placenta. ¿Y la placenta de dónde recibe la circulación? De que esté correctamente insertada en las paredes del miometrio. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos una separación parcial, con hemorragia, pues que no se ve, que está encarcerada acá. Una separación parcial con hemorragia, esta es la hemorragia oculta en esta primera. Acá con hemorragia porque se desprendió de la parte baja y puede salir y lo puede evidenciar, y una completa separación que son los famosos DPP oculto, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en un gran porcentaje, en un 90%, va a ser clínico. Pero obviamente esta clínica se va a dar en los procesos agudos. Cuando está en una clasificación de Peig de moderado a severo. Más bien puede haber o puede formarse un DPP inicial, un DPP leve, que no tenga mucha clínica y que se va a poder diagnosticar también por ecografía. Son los famosos hematomas retroplacentarios silenciosos, ¿ya? Entonces, que son mucho más frecuentes que los que dan clínica aguda, ¿no? Puede ser que la paciente te haya dicho, he tenido un poco de dolor, se limitó, o sabes que estaba con mi hijito de 5 años y estaba saltando y justo me saltó y con su rodilla me dio en la barriga, en una gestante que tiene 30 semanas, tienes que hacerle una ecografía. ¿Por qué? Porque se puede empezar a formar un DPP leve. Muchos de los DPP leves se limitan si no causa una afectación materno-fetal y queda ahí, no hacemos nada. Pero si progresa moderado o severo, ahí viene la emergencia. Vemos acá una imagen ecográfica que se le realizó a la paciente y se ve el hematoma retroplacentario. Pero esto es uno grande, prácticamente que se ha desprendido toda la placenta, ¿no? Se perdió la interfaz entre el útero y la placenta. Todo esto está lleno de coágulos. Posiblemente este bebé ya esté muerto, pues tiene un sufrimiento fetal agudo. ¿Qué exámenes auxiliares aparte nos ayudan? Ya hemos dicho que el diagnóstico es eminentemente clínico en fase moderada y severa. Y en pacientes que ya yo tengo el diagnóstico de DPP o intuyo que es un DPP, ¿qué tengo que ver? Tengo que dosar perfil de coagulación. El DPP consume factores de coagulación hasta que se puede evacuar el útero. ¿Qué sucede si yo tengo un DPP moderado o severo? El bebé ya está óbito de repente porque ya pues es un DPP moderado y yo digo, ay, voy a iniciarle maduración cervical para que expulse el producto vía vaginal.
En 8 horas de DPP ya instaurado, se empieza a consumir factores de coagulación y la paciente empieza a hacer una hipofibrinogenemia marcada. Y esta hipofibrinogenemia, si yo no me doy cuenta, si no evacúo rápidamente el útero, me va a llevar a consumir estos factores de coagulación y la paciente me va a hacer un CID. Eso cuando yo no hago el tratamiento y el manejo oportuno, ¿ya? Por eso, si estamos en un DPP masivo, muchas veces es mejor culminar por cesárea, si es que yo veo que el parto no va a progresar en las primeras 8 horas, ya sea porque es una primeriza, porque el cuello lo tiene recontra cerrado, no vino en dilatación, qué sé yo, y sé que no voy a poder evacuar el producto, la placenta, en menos de 8 horas, lo opero y lo saco. ¿Por qué? Ya estamos viendo que a partir de 8 horas empieza el consumo de factores de coagulación y esa paciente se puede morir. El tratamiento va a depender del estado materno y viabilidad fetal. Son las consideraciones más importantes que van a influir sobre la decisión que vamos a tomar. Primero, tengo que estabilizar hemodinámicamente a mi paciente si estoy en un moderado a severo. Tengo que prepararme, igual que la placenta previa, a una posibilidad de un nuevo sangrado, que tengo que dosar, grupo sanguíneo y factor, ir a banco de sangre, verificar qué tipo de sangre es, hablar con sus familiares, etc. Preparación ante la posibilidad de un parto pretérmino. ¿Qué tal si el DPP se instauró a las 28 semanas? Y es un DPP leve, moderado a severo. Tengo que terminar el embarazo. No voy a esperar que se ovite ese bebé, lo tengo que sacar. Entonces va a ser un bebé prematuro. Ver la vía adecuada para culminar la gestación si el producto está maduro o corre peligro la vida de la paciente por la persistencia del sangrado. Ya estamos diciendo, ¿no? Que si la paciente está en mal estado general, no la voy a someter a un parto vaginal. Si sé que ese parto vaginal no se va a dar dentro de las primeras 8 horas, no voy a intentar un parto vaginal por la hipofibrinogenemia y consumo que va a haber de los factores de coagulación. Entonces, acá tenemos un algoritmo. Paciente hemodinámicamente estable, sí o no. Paciente inestable, o sea, hemodinámicamente estable, no, pasa inmediatamente a una laparotomía exploratoria, a una cesárea y a UCI. Todo DPP en una paciente moderado a severo tiene que pasar a UCI. Una vez evacuado, obviamente, el producto, ¿no? Si la paciente está estable, ella está hemodinámicamente estable, veo ahora sí a mi bebé está en sufrimiento fetal agudo, está bradicárdico, está haciendo desaceleraciones, culmino el embarazo por cesárea. No voy a estar induciendo un parto. Si no hay sufrimiento fetal agudo, si es un bebé prematuro y no está sufriendo, o sea, es un leve, moderado, pero que no le está ocasionando sufrimiento fetal, la madre está estable, puedo sugerir ganar tiempo de 48 horas con maduración pulmonar, haciendo mis ecografías cada 4 horas para ver si ese hematoma o si esa placenta se está desprendiendo más y mantenerla observada en reposo absoluto. Si es un DPP moderado a severo, cesárea. Esto me olvidé decirle, ¿no? Si es un prematuro con DPP leve, ¿no? Si es un DPP leve en un bebé a término, puedo indicar la maduración cervical con la posterior inducción de parto. En leve se puede ser observador, pero con ecografías seriadas, ya sea prematuro o a término. Si es a término y es leve, no voy a esperar, pues si lo diagnostiqué a las 38 semanas, que llega hasta las 41 semanas. No, ya tengo que terminar el embarazo, pero puedo inducirlo. Si es un prematuro y es un DPP leve, gano tiempo madurando el pulmón, haciendo mis ecografías seriadas. Si es moderado o severo, pero pese a que no hay sufrimiento fetal agudo, igual saco al bebé. Así sea prematuro, ¿sí? Porque ya hemos dicho que va a empezar a consumir factores de coagulación. Entonces, ¿qué tengo que hacer frente a un DPP? Aparte de todo el algoritmo que hemos dicho, tengo que hacer un monitoreo frecuente de la materno-fetal, manejo para evitar el shock hipovolémico,
Toda paciente que me está sangrando en la segunda mitad del embarazo, siempre colocar doble vía periférica. Doble vía, porque yo no sé si esa placenta previa que me está sangrando como gotitas, a las 3 horas me va a sangrar como un charco. Yo no sé si ese DPP que está leve o que está moderado se vuelva severo en 1 hora. Doble vía periférica asegurada. Manejo de la coagulopatía por consumo, si lo hubiera. Tener a disponibilidad banco de sangre, sangre fresca, crío precipitado, plasma fresco, plaquetas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Las complicaciones del DPP. Coagulopatía por consumo. Cuando hay una hipofibrinogenemia menor a 150 por 100 mililitros en plasma. Alta concentración de productos de degradación de fibrinógeno, fibrina y dímero D. Todo esto aumentado, ¿no? Dímero D, fibrinógeno disminuido, dímero D aumentado. Decremento de los factores de coagulación. Me puede dar una insuficiencia renal, porque hay una disminución del aporte sanguíneo renal porque la paciente me está consumiendo factores de coagulación. Hay vasoespasmo y el tratamiento es la reposición de líquidos. También me da necrosis tubular aguda. Cualquier sangrado masivo, ¿qué va a suceder en el organismo? El organismo va a decir, uy, me está sangrando la paciente, no puedo cortar la circulación a nivel del útero porque está gestando. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar la circulación a nivel renal, paga pato el riñón, para mantener la circulación a otros órganos nobles. Y como complicación también el famoso útero de Cuvier que les mencioné hace unos instantes, que es la apoplejía uteroplacentaria. Es la extravasación diseminada de sangre hacia el músculo del útero y por debajo de la serosa. También puede afectar trompas, ligamentos anchos, ovarios y cavidad peritoneal. El tratamiento del útero de Cuvier es la histerectomía. Acá tenemos una imagen. ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Ya, acá tenemos una imagen de un útero de Cuvier, ¿no? Extravasación de sangre en todas las paredes del miometrio. ¿Qué va a suceder? Como ya está todo el miometrio cubierto de sangre, va a perder su capacidad contráctil. Entonces ese útero ya no me sirve, no me va a contraer. Lo tengo que sacar. Obviamente hay úteros de Cuvier que son infiltrados mínimos, pero en este caso está infiltrado todo. Es una foto real. Está infiltrado todo, entonces no va a ceder o no se va a contraer. Y mientras ustedes saben que el útero no se contraiga, la paciente va a estar en hemorragia. El diagnóstico también es anatomopatológico, que se presenta la presencia de un coágulo retroplacentario, ¿no? Miren, acá están los coágulos, la placenta y acá están los coágulos en el corte. Muy bien. ¿Alguna pregunta de DPP? De desprendimiento prematuro de placenta, para pasar a la parte de rotura uterina. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, en cuanto a los factores de riesgo, usted mencionó la preeclampsia. ¿Solo será preeclampsia o también serían los otros factores hipertensivos como la hipertensión gestacional o la hipertensión crónica? Cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, más frecuente la preeclampsia, pero si es una hipertensa crónica, una hipertensa gestacional, también me puede dar DPP, pero encabezando la lista la preeclampsia. Bien, doctora, gracias. Ok. Seguimos entonces. Tercera causa, rotura uterina. Es la completa separación del miometrio con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad peritoneal y requiere de una cesárea de emergencia o laparotomía. ¿Ya? Es una complicación durante el parto asociada a muy elevada mortalidad materno-fetal. Hay una incidencia de 1 en 1000 partos. ¿En qué pacientes se da más frecuentemente la rotura uterina? En pacientes que ya tienen una cesárea previa y que son sometidas a parto vaginal. De 1 de 1000 pacientes puede suceder, o sea, 0.1%.
Entonces, a la cabeza como factor de riesgo, cesárea anterior más de una vez, o más de una o más veces, cirugía uterina previa, pacientes con miomectomías, ¿ya? Por eso es importante preguntarle a la paciente si ha tenido alguna cirugía uterina para ver si le vamos a dar parto vaginal o no. Edad materna avanzada, un periodo intergenésico corto, menos de 18 meses. El uso de uterotónicos puede ser, no necesariamente que el paciente haya tenido alguna cirugía, pero que hemos utilizado uterotónicos por largas horas en las acentuaciones de trabajo de parto. Es un factor de riesgo. Pacientes obesas, en pacientes que han tenido rotura uterina previa y en productos macrosómicos. Sobre todo que estoy induciendo o que estoy dejando este chance de parto vaginal a bebés que no tengo bien valorado mi ponderado fetal, puede ocasionar una rotura uterina. O sea, conclusión, no solo se va a romper el útero en pacientes que tienen cirugías previas del útero, sino que miren todos los que se pueden romper: macrosómicos, uterotónicos, obesas, maniobras sin taparto, como cuál, la famosa maniobra de Christeller. Por eso viene la clasificación por etiopatogenia, cuando es espontánea, cuando es por traumatismo o cuando es iatrogénica. Iatrogénica hablamos de las maniobras de Christeller, ¿no? Miren cómo vemos acá, una maniobra que de repente ya está el bebé con dilatación 10, la paciente no puja, pero el bebé no se colocó bien la cabeza. Miren cómo está, y tiene una cesárea anterior, y yo estoy haciendo un Christeller, y en vez de salir por abajo, va a salirse por la cicatriz que tuvo anterior, y voy a ocasionar una rotura uterina. Cuando yo doy chance vaginal a una paciente sometida a cesárea previa una sola vez, porque no damos chance de parto vaginal en pacientes que han tenido 2 cesáreas, tengo que hacer el mínimo uso de uterotónicos y el mínimo uso de maniobras como esta, como la Christeller, ¿ya? Que nos puede hacer una rotura y nos puede complicar el expulsivo. Entonces tenemos 2 tipos por estadiajes o por etapas, ¿no? La rotura inminente y la rotura consumada. La rotura inminente, alteración del estado general. El paciente empieza a tener un poco de ansiedad, dolor, hay hipersistolia y taquisistolia, hipertonía permanente. Taquisistolia, más de 5 contracciones, o sea, 6 contracciones en 10 minutos. Hipersistolia también y contracciones frecuentes muy dolorosas y de alto acné, ¿no? Exploración dolorosa, no tolera la palpación, la paciente está muy quejumbrosa, se forma el anillo de Bandel, que ahorita vamos a ver en una imagen, el signo de Fromm, que es la palpación de los ligamentos redondos en el abdomen, y en el tacto vaginal puede haber un sangrado escaso y un cervix edematoso. Aquí vemos un útero con una rotura parcial. Miren, se ha roto un poco del segmento, pero el bebé sigue dentro de la cavidad uterina. Y acá una rotura total, que un tiempito más o lo empujamos, va a salirse la cabeza de acá, ¿no? Esto lo vemos en una paciente con cesárea previa. ¿Qué es el signo de Bandel-Frommel-Pinar? Miren acá esta imagen, se forma la barriga como un reloj de arena. Se acintura acá a nivel del ombligo. Y puedo tocar los ligamentos redondos que están tensos. Ese es el signo de Fromm. Y hay una hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo y doloroso del segmento inferior. Y hay un edema cervical y bulbo vaginal con pérdida de sangre oscura, es el signo de Pinar. Entonces tenemos el signo de Bandel, que es la hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo y doloroso del segmento interior, que simula una imagen del reloj de arena. Como ven acá, se contrae, se estira, se contrae y se estira. Duele. Signo de Fromm, que puedo palpar, como esta imagen, los ligamentos redondos que están tensos. Y el signo de Pinar, el sangrado con un edema vulvovaginal escaso. Cuando ya la rotura está consumada,
hay un dolor brusco y de repente ya no le duele a la paciente, ya se rompió el útero. Y de la paciente, de la rotura inminente que tenía muy dolorosa, ansiosa, no toleraba que nadie la toque, un cese repentino del dolor y el cese de contracciones. Hay una hemorragia seguida por cuadro de shock. Obviamente, si se rompió, el bebé va a salirse de la cavidad abdominal, la placenta va a salir y va a sangrar. Palpación fácil de las partes fetales. Yo palpo y toco rápido la cabeza, los brazos del bebé porque ya no está dentro de la cavidad amniótica, ya no está en el útero. Hay una auscultación fetal negativa. Una vez que se rompió el útero y el bebé salió a cavidad, salió fuera del útero, ese bebé se va a morir porque la placenta se desprendió de toda la inserción que hemos estado hablando. Hay anemia aguda y shock. El tratamiento, reponer volemia, laparotomía exploratoria, antibiótico, control de diuresis y cirugía. Si hay una rotura que puede ser reparada, se repara. Obviamente si la paciente no tiene paridad satisfecha. Y si las condiciones, obviamente, hemodinámicas de la paciente y anatómicas lo permiten. Tenemos que ser radicales. Cuando la paciente está en muy mal estado general, no va a tolerar el tiempo de una cirugía reparadora y ya no hay manera de reparar ese útero, se rompió por varias partes, qué sé yo, histerectomía. Complicaciones a la larga de una rotura uterina, puede haber una fístula vésico-vaginal, a merced de lo que estamos haciendo y reparando, podemos ligarnos el uréter, podemos encadenar por esto unas itus recurrentes y la mortalidad materno-perinatal. Por eso es importante que ustedes conozcan que hay un score, el famoso puntaje de Flam, que como todo es medicina basado en evidencias, tenemos que decir y saber en qué pacientes puedo yo o tiene más chances de tener un parto vaginal en cesárea previa, ¿no? Acá tenemos las variables, le voy asignando un puntaje y de acuerdo al puntaje que me sale, yo voy prediciendo si tiene buen fin de parto vaginal o mal fin de parto vaginal. Muy bien, y para terminar, rotura de vasa previa. Los vasos sanguíneos del feto cruzan el orificio interno del útero por debajo de la presentación del feto. Miren acá, viene el cordón umbilical, los vasos están insertados velamentosamente, o sea, en el borde placentario, no está insertado acá al centro, como debería ser. Si no está insertado, miren, el cordón en el borde y está aquí, vasos desprovistos de una protección. Entonces, estos vasos fetales quedan desprotegidos, vulnerables a la rotura y desgarros. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren los vasos, cordón umbilical insertado anormalmente en la placenta, sí está recubierto de la famosa gelatina de Wharton, que lo protege a los vasos fetales, se inserta en la zona del ombligo, pero y vienen delante de la presentación. Entonces, cuando sucede esto, yo voy a tener acá una paciente que va a sangrar, ¿no? Que si le hago un tacto genital en esos vasos, va a sangrar. Va a sangrar. Puedo romper bolsas y sangra también, sangra. Se da en 1 de cada 2.500 embarazos y hay una mortalidad de un 60%. Perdónenme un ratito. Aló. Ok, me cortaron. Muy bien, entonces como ven la imagen, vemos acá que los vasos están desprovistos y desprotegidos. Denme un segundito. Hola, un favor, estoy dando una charla. Avísame por WhatsApp, te llamo en unos 10 minutitos. Ok, entonces aquí hablamos de vasa previa. Quedan vulnerables a sangrados o a roturas. Y entonces el sangrado va a ser de origen fetal. Hola, te dejé un mensajito por WhatsApp. Estoy dando una conferencia ahorita. Te devuelvo la llamada en 5 minutos. ¿Me hablas por WhatsApp, por favor? Gracias. Ok, entonces 1 de cada 2.500 embarazos. Vemos acá cómo está esta imagen, la inserción velamentosa del cordón.
desprovisto de la gelatina de Wharton. Factores de riesgo en esta paciente, factores de riesgo que pueden desencadenar basa previa, gestación gemelar monocoriónica, que comparten una sola placenta, embarazos con técnicas de reproducción asistidas y anomalías de la inserción placentaria. Esos son los factores de riesgo que están estudiados en basa previa. Clínica, sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque lo que está sangrando son los vasos del feto, no es el útero. Todavía cuando sangra el útero me da un chance de poder esperar, soportar a la mamá, compensarle, entrar a sala. Pero si ya me está sangrando el cordón umbilical, que es lo que va a llevarle toda la oxigenación del feto, es como si a mí me sangrara como adulto la aorta, no me queda mucho tiempo, me voy a morir. Entonces, ¿cuál es la clínica? Sufrimiento fetal agudo. Si yo hago una rotura de bolsa sin saber que este bebé viene con basa previa, el líquido que va a salir va a ser un líquido sanguinolento, porque se está rompiendo los vasos del bebé. Y hay un shock y anemia fetal. Son los síntomas de sufrimiento fetal agudo. Muy mal pronóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer durante el trabajo de parto, pero durante el trabajo de parto va a ser algo aparatoso y lo ideal es que sea por ecografía, ¿no? Miren acá, veo la imagen que voy a mirar, que los vasos están delante de la presentación fetal. Hago mi imagen, mi Doppler, y veo que los vasos del bebé están afuera, están bordeando la presentación y están bordeando la placenta. ¿Qué voy a hacer si sucede eso? Hago mi diagnóstico de basa previa y voy a programar esa cesárea. No voy a intentar un parto vaginal, no voy a esperar que solito empiece contracción y se rompan esos vasos. Por lo menos tengo que programarla cuando siquiera llegar a las 34 semanas que el bebé está maduro. Por lo menos el pulmón. Muy bien, eso chicos, referente a todo lo que es hemorragias de la segunda mitad. Vamos a ver acá unos casos clínicos, son unas 10 preguntitas. ¿Están acá todavía? Creo que 2:40 ya tienen otra clase, me dijo su delegado, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer las preguntas rapidito, 1 minuto por pregunta. Lo voy a leer. Y si pueden contestar o en su mente como hacer un ejercicio, lo hacen, ¿ya? Dice acá, mujer de 25 años de edad, dice, con gestación de 37 semanas. Acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido, de inicio brusco e intensidad 9 de 10. 9 de 10, dolor agudo. Leve sangrado vaginal. Al examen físico encuentra una presión 130/90. Tiene una presión diastólica elevada. Latidos cardíacos bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿alguno de ustedes? DPP, ¿no? A término, ¿qué es lo que me importa acá? Dolor abdominal sostenido, brusco, 9 de 10. Leve sangrado vaginal. Al examen físico, presión 130/90. No está muy elevada, pero sí la diastólica, que me avisora que hay un trastorno hipertensivo del embarazo. DPP. ¿Cuál de las siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad tendría una placenta previa? 19 años, primera gesta, presentación de cabeza, no creo. 24 años, joven, gesta 2 para 1, presentación en algas, no le veo un factor de riesgo. 34 años de edad, gesta 5 para 3 partos, un aborto, presentación de cabeza. 36 años, gesta 7 para 6, aborto 0, situación transversa. 28 años de edad, gesta 3 para 1, abortos 1, presentación pélvica. ¿Cuál marcarían ustedes? La D.
¿no? 36 años, gesta 7, para 6, situación transversa. Hemos dicho. Muy bien. ¿Cuál es la característica clínica del DPP? Insidioso inicio, irritabilidad uterina, útero hipotónico, latidos cardíacos fetales normales, útero indoloro. ¿Cuál marcarían? La Inicio insidioso. Dijimos que el DPP tenía un inicio brusco. A ver, en el chat están poniendo B. Irritabilidad uterina. Muy bien. Útero irritable. También te pueden poner como útero hipertónico, útero leñoso. ¿Ya? Esto es lo principal. Irritabilidad o hipertonía uterina. El útero de Cuvier, que hemos mencionado, la famosa apoplejía uterina en el DPP, ¿qué tiene como complicación? Atonía, aumento de la incidencia de histerectomía, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, trastorno de coagulación, todas las anteriores. ¿Qué marcan? Todas, por supuesto, ¿no? Tiene todas estas complicaciones el útero de Cuvier. Dijimos que es un útero, como haya extravasación de sangre, no se va a contraer. Va a consumir grandes factores de coagulación y va a ser un CID. ¿Qué tenemos que hacer? Histerectomía. Sigamos. Gestante de 36 semanas acude a emergencia por presentar súbitamente ginecorragia indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fácil, ¿no? ¿Cuál marca? B, placenta previa, sangrado indoloro. Obviamente, ¿qué dijimos? Contraindicado el tacto vaginal, colocar espéculo. Mujer de 23 años con 32 semanas. Es víctima de violencia familiar sufriendo trauma abdominal directo. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se puede esperar con más frecuencia? Si tiene un trauma directo a nivel del abdomen, les hice el ejemplo del niño que le golpea sin querer a su mamá la barriga y se forma un hematoma, que podría ser un... Chicos, La C. C, un DPP, ¿no? Asociado a trauma directo. Dijimos que el trauma abdominal directo junto con la preeclampsia y el consumo de cocaína, esos tres son los más frecuentes para DPP. Mujer casada de 35 años de edad, gesta 4, para 3, aborto 0. Ahora está en la semana 36. Presenta hemorragia vaginal copiosa sin dolor, 2 horas antes de su ingreso al hospital. A la exploración física, el útero es blando y no doloroso, la frecuencia es 140. El vértice está flotando y no hay evidencia de hemorragia o signos de membranas rotas en ese momento. Los signos vitales maternos son estables. ¿Cuál de las siguientes constituye el diagnóstico más probable? Cáncer, placenta previa, DPP, vasos previos, hematuria. Si yo no sé bien lo que es vasos previos o rotura de vasa previa, que les digo que hay un compromiso fetal bien marcado, sufrimiento fetal, podría marcar esto. Porque también es un sangrado indoloro, rojo rutilante, pero ¿cuál es la diferencia entre placenta previa? De que el bebé hace un sufrimiento fetal agudo porque hay un sangrado de él, de sus vasos de él. Entonces, en este caso es una placenta previa. Gestante de 37 semanas que acude a emergencia por dolor abdominal intenso, palidez marcada en piel, presión 80-50, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 20, latidos no audibles. A la palpación del abdomen se palpa partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? Ruptura uterina. Ruptura uterina, ¿no? Se palpa partes fetales, no escucho latidos, paciente en shock,
¿Qué le habrá pasado? Habrá tenido una complicación, se rompió, ¿no? Primigesta de 23 años de edad con 37 semanas de gestación. Ingresa a la emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene en 150. ¿Qué procedimiento va a indicar usted? Examen digital del cérvix, test no estresante, inducción de trabajo de parto, voy a romper bolsas, voy a hacer una ultrasonografía. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Voy a hacer una ultrasonografía hasta demostrar que no es placenta previa. ¿Cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la exploración vaginal durante el embarazo? Cáncer de cuello, gonorrea, prolapso, placenta previa, parto activo con membranas rotas. Obviamente porque estamos viendo el tema de placenta previa, van a marcar placenta previa. Pero de repente en el ENAN que ya no están viendo ese tema, les va a entrar la duda. No se olviden, contraindicado el tacto vaginal en placenta previa. Gestante de 38 años, cesariana anterior 3 veces, con diagnóstico actual de placenta previa, porque es gestante. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Distocia funicular, acretismo, vasa previa, ruptura uterina, RPM. ¿Cuáles vamos a marcar? Acretismo, ¿ya? Ok, muy bien. He tratado de hacer lo más sencillo que he podido, chicos, la parte teórica, para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, con estos casos estamos reforzando, porque esos son el tipo de preguntas que les van a realizar. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta o algún aporte de alguno de ustedes me dicen? Porque ya creo que tienen su otra clase. Chicos, ¿nada? Disculpe. Todo claro, doctora. Resfriado. Ok, todo claro entonces. Muy bien. Esas son las preguntas tipo que se van a realizar. Entonces es cuestión de que ustedes sepan identificar bien sus factores de riesgo, sepan saber su clínica y sepan qué examen se le va a hacer a la paciente. Y ojo, no se olviden del algoritmo de cómo manejar un DPP leve, moderado y severo, que es diferente. ¿Ya? Muy bien, chicos, gracias.